Explique el proceso ontogénico de los linfocitos. Responda. ¿Dónde ocurre? ¿Cuáles son los estadios en la maduración? Describa la tolerancia central. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo del proceso de selección positiva y negativa? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a este canal. Si te gusta aprender, dale al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que vamos a ver hoy te va a ayudar muchísimo en tus estudios. La ontogenia presenta unas características semejantes para los linfocitos B y para los linfocitos T. ¿Bien? Sin embargo, vamos a marcar algunas diferencias entre ellos. ¿Bien? Primero, el lugar donde se lleva a cabo la ontogenia. ¿Bien? El lugar. La ontogenia de los linfocitos B ocurre de comienzo a fin en la médula ósea, que es un órgano linfoide primario, ¿cierto? En cambio, para los linfocitos T se dice que comienza, digamos, el precursor inicial se encuentra en la médula ósea, pero el proceso total, ¿sí? Todo el desarrollo de los linfocitos T en adelante se lleva a cabo es en el timo, ¿bien? Entonces, acá ya es una diferencia. El timo también es un órgano linfoide primario o órgano linfoide central. Bien. Ahora, después del lugar, vamos a conocer cuáles son esos estadios, cuáles son esas etapas de desarrollo de los linfocitos. Bien. Entonces, los estadios es muy semejante entre ambos. Bien. Porque conocemos que existe inicialmente una stem cell, ¿cierto? Dibujémosla aquí. Acá hay una stem cell o célula madre pluripotencial que se encuentra a nivel de médula ósea. Bien, esa stem cell entonces va a dar origen a una unidad formadora de colonias linfoide o progenitor linfoide común, bien, que es igual para linfocitos B y linfocitos T. Bien, y de acá en adelante, si seguimos en médula ósea, entonces damos lugar a los estadios de desarrollo de los linfocitos B, que sería el linfocito pro-B, después viene el linfocito pre-B, después el linfocito B maduro, ¿bien? Y después del linfocito B maduro, pues, inmaduro, obtenemos finalmente el linfocito B maduro, ¿bien? Esto para el linfocito B ocurre todo en médula ósea, mientras que para el linfocito T, esta unidad formadora de colonias linfoides sale de médula ósea, ¿cierto? Se dirige hacia el timo y en el timo es donde entonces se llevan a cabo los diferentes estadios, que serían el linfocito pro-T, el linfocito pre-T, luego tenemos el linfocito T o timocito, también llamado de timocito, doble positivo, ¿bien? Y después de ese timocito doble positivo tenemos entonces al linfocito T simple positivo o linfocito T maduro, que puede ser linfocito T CD4 o linfocito T CD8. Bien, entonces en el estadio pro-B y pro-T para ambos, ¿qué es lo que ocurre? Se dice que acá se lleva a cabo los múltiples rearreglos génicos, acá digamos, esta es la célula, entonces acá a nivel del núcleo se llevan a cabo los múltiples rearreglos génicos a nivel del ADN que van a dar origen a la cadena pesada para el BCR o a la cadena beta para el TCR. Bien, entonces en el siguiente estadio ya vamos a tener una célula que está expresando una cadena, ¿cierto? Puede ser la cadena pesada para el linfocito B o la cadena beta para el linfocito T. Bien, en ese estadio pre-B o pre-T, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir también a nivel génico las múltiples combinaciones a nivel del ADN, de los segmentos génicos B, D, J, bien, que van a dar origen a la cadena pesada en el linfocito B o a la cadena alfa en el linfocito T. Bien, así que finalmente acá, cuando obtenemos un linfocito B inmaduro o un timocito doble positivo, tenemos una célula en general, tenemos aquí una célula que posee ya su receptor,
digamos, si este fuese el linfocito B o el linfocito T. Bien, en ambos casos, digamos, ya el receptor está completo, ya el BCR y el TCR está completo. Esta célula inmadura, ¿sí? Esta célula inmadura va a ser sometida ahora al famoso proceso de tolerancia central. Bien, esa tolerancia central, sabemos entonces que se lleva a cabo a nivel de médula ósea para el linfocito B y a nivel del timo para el linfocito T. Bien, ¿en qué consiste ese proceso de tolerancia central? Acá los linfocitos inmaduros que ya tienen su receptor, ¿sí? Su BCR o su TCR completo, ellos son sometidos a una educación a una educación. A ellos se les enseña a reconocer a las células propias, bien, para que identifiquen a las células propias y no las ataquen. De esa forma, el receptor del linfocito B y el linfocito T aprende a diferenciar lo propio de lo no propio. ¿Para qué? Para solamente atacar a lo no propio. Bien, ¿cómo se lleva a cabo entonces ese proceso de tolerancia central a nivel de la médula ósea para el linfocito B? Hablamos que en el linfocito B, en ese proceso de selección, el linfocito B, vamos a tener aquí, tenemos acá el linfocito B con su BCR, ¿cierto? Linfocito B inmaduro. Y acá entonces vamos a tener una célula de la médula ósea. Esta es una célula de la médula ósea que presenta antígenos propios, ¿sí? A nivel acá de su membrana, presenta antígenos propios, ¿bien? Entonces, como el BCR es capaz de reconocer a los antígenos en su forma nativa, bien, o sea, sin procesar, entonces estos BCRs van a interactuar con estos antígenos propios, bien. Resultado de esa interacción puede ocurrir dos situaciones, bien, dos resultados en general. Podemos obtener un control negativo o un control positivo. Bien, ese control negativo se va a dar si la interacción entre el linfocito B inmaduro y las células y los antígenos propios presentes en las células de la médula ósea ocurre una interacción de alta intensidad, ¿sí? Se emite una señal de alta intensidad o se emite una señal de baja intensidad. Bien, de baja intensidad. Bien, ¿qué ocurre? Si el BCR reconoce de forma alta, ¿sí? Con una señal de alta intensidad a los antígenos propios, eso significa que este BCR puede ser un linfocito B autorreactivo, capaz de causar daño a nuestras células propias. Bien, lo mismo, si la señal es de baja intensidad, también significa que posiblemente ese linfocito B puede ser un potencial linfocito B autorreactivo. Entonces, esos linfocitos B sufren un control negativo, es decir, ellos no avanzan en el proceso de maduración, en el proceso de tolerancia central a nivel de la médula ósea. Sin embargo, se dice que en el caso de los linfocitos B, a los que sufren un control negativo, se les da como una segunda oportunidad, ¿sí? Una segunda oportunidad por la cual ellos pueden hacer una reedición de su BCR, ¿sí? O sea, ellos pueden nuevamente acá hacer otros rearreglos génicos, ¿sí? Para producir otro BCR y ese BCR nuevamente es testado, si nuevamente es controlado, bien, o sea, nuevamente él sufre acá ese control y si él de todas formas sigue emitiendo señales de alta intensidad o de baja intensidad, pues él es seleccionado negativamente. Bien, en cambio, si ese BCR inicialmente, ¿sí? en su primera evaluación o después de la reedición, bien, emite señales o prácticamente no emite señales en contra de los antígenos propios que están presentes en las células de la médula ósea, entonces ese estado de no señal es lo que favorece un control positivo de esos linfocitos B inmaduros. Entonces, ese control positivo, cuando ellos sufren un control positivo,
Bien, estos linfocitos B inmaduros acá avanzan su estadio de maduración. Se dice que ellos ganan acá, se les une una inmunoglobulina D y se convierten en un linfocito B maduro. Bien, esto para el linfocito B. Ahora, para el linfocito T, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, vamos a tener un timocito, ¿cierto? Doble positivo, eso significa que es un timocito que tiene acá su TCR, cadena beta, cadena alfa, y que además tiene CD4 y además tiene CD8. Bien, él entonces va a ser expuesto ¿a quiénes? A la célula presentadora de antígeno a nivel del timo, que son las células epiteliales tímicas, bien, les van a presentar a través de moléculas de clase 1 o a través de moléculas de clase 2, ¿sí? Antígenos propios, ¿bien? Entonces, si esa interacción acá entre el TCR y el CD y el clúster de diferenciación se lleva a cabo, sí puede ser acá. Bueno, sabemos que el CD4 va a interaccionar con el clúster 2 y el CD8 con el clúster 1. Bien, resultado de esa interacción, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir un control negativo o puede ocurrir un control positivo. ¿Qué pasa? Aquellos TCRs que emitan una señal de alta intensidad, ¿cierto? O aquellos TCRs que no emitan señal frente a los antígenos propios van a ser seleccionados negativamente. ¿Por qué? Una señal de alta intensidad significa que ese TCR puede reconocer antígenos propios y atacarlos. Entonces puede ser un linfocito T autorreactivo, ¿cierto? Por eso sufre un control negativo. O si ese TCR no emite señal, significa que ese es un TCR inútil o que es un TCR incapaz, bien, porque no sirve para reconocer antígenos, bien, porque es necesario que por lo menos él sea capaz, o sea, debe existir un reconocimiento, solo que a partir de ese reconocimiento, él tampoco puede generar una señal de alta intensidad, porque esto hace que sea seleccionado negativamente en el timo. Entonces, esos timocitos dobles positivos no avanzan en su estado de maduración y ellos, a diferencia de los linfocitos B, ellos no tienen esa segunda chance o esa segunda oportunidad de reeditar su receptor. Bien, esa reedición del BCR es solo para los linfocitos B. Bien. Otra situación puede ser entonces que ese TCR emita una señal de baja intensidad. Esa señal de baja intensidad significa que ese TCR es capaz de reconocer antígenos presentados a través de células presentadoras de antígeno, que en este caso es la célula epitelial tímica, ¿bien? Solo que esa señal que emite es baja. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que ese antígeno que le están presentando es propio. Entonces, esa señal baja pues no va a ser suficiente para activarlo, porque él sabe que no puede activarse frente a moléculas propias. Entonces, esas señales de baja intensidad son las que permiten que los timocitos avancen en su estado de maduración. Entonces, al avanzar significa que sufren un control positivo. Y resultado de ese control positivo, si ese linfocito T reconoció antígenos propios a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, pues él será un CD4 maduro, o si ese reconocimiento acá de baja intensidad fue a través de moléculas de clase 1, entonces él se va a convertir en un linfocito T CD8 maduro. Bien, de esa forma obtenemos linfocitos B y linfocitos T maduros, o sea, con un receptor, con una gran diversidad de receptores que además sean tolerantes porque fueron sometidos a los mecanismos de control de tolerancia central, y además de eso son receptores útiles, son receptores funcionales. Bien,